Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y vaya programa que llevamos hoy. Y la última entrevista ha sido verdaderamente inquietante, estimulante, también hay que decirlo, porque descubría buena parte de lo que puede ser la bondad humana cuando se decide actuar, pero también muy inquietante en algunos aspectos. Vamos, que necesitamos un respiro de cultura más que un corte de pelo, sin ningún género de dudas. ¿Y quién nos va a traer mejor un respiro de cultura que doña Sagrario Fernández Prieto en su biblioteca? Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Pues hoy, don César, vamos a tratar un género que recomendamos poco y me ha llegado una novela que creo que merece la pena y he pensado, pues mira, por fin vamos a recomendar un libro de ciencia ficción. Es un libro que se llama Termus. Yo creo que desde el camino no recomendaba usted un libro de ciencia ficción. Desde el camino. Yo creo, ¿eh? O sea, ahora de la mismo... carretera de... La carretera, es verdad, sí, estoy diciendo el camino, claro, porque no, tiene una razón de ser, y es Ya. que yo el libro lo leí en inglés y lo leí como The Road y me he quedado con lo del camino, la carretera, efectivamente. Yo creo que desde entonces no ha recomendado usted nada de ciencia ficción, ¿eh? Seguramente, O sea pues yo tengo la impresión de más que de hay... una década. Sí. Qué barbaridad. Bueno, ¿Cómo pues pasa vamos... el tiempo? Sí, cómo pasa el tiempo en la ciencia ficción. Vamos con Termus, que es una novela que se publicó originalmente en 1967 y dentro de la ciencia ficción está en un subgénero que es la ficción distópica. Ha sido alabada por muchos, en muchos países, por muchas personas. Y este 9 de septiembre Impedimenta ha recuperado este libro con una traducción estupenda. Y aquí tenemos una gran distopía, que lo primero que voy a hacer es dejar claro que es distopía, porque algunas personas no lo sabrán. Una distopía es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Para que quede más claro, ¿qué es lo contrario de una distopía? Pues una utopía. La utopía puede ser positiva, de hecho las utopías suelen ser demasiado positivas, y una distopía tiene características negativas, como hemos dicho. Pues vamos a Termus. ¿Qué es Termus? Termus es un hotel, y es un hotel que ofrece habitaciones seguras. Es un hotel donde hay médicos, donde hay siempre una lancha a motor que está dispuesta para llevar a los huéspedes del hotel si el entorno se vuelve inhabitable. Todo esto lo va descubriendo el lector nada más empezar la novela, y naturalmente el lector empieza a preguntarse ¿y por qué hace falta esto? ¿Por qué los huéspedes están allí para protegerse? ¿Por qué tenían que protegerse de algo y qué es ese algo? Es decir, que hay un halo de misterio, una inquietud en el ambiente que se respira desde el principio. Está muy bien escrita, es de esas novelas que notas que las han revisado bien para quitar todo lo que sobrara. Entonces yo me imagino retirando adjetivos y más adjetivos, sustantivos y cosas de todo género, para que quedara lo esencial y una atmósfera. Y es uno de los libros con atmósfera más conseguida que yo he leído, porque tienes la sensación desde el principio de estar en un lugar de donde quizá no puedas salir, pero tampoco tienes claro si quieres salir de allí.
donde todo es peligroso. Te parece que no puedes respirar bien, es decir, que está logradísima y yo creo que no sobra ni una sola palabra. De modo que este hotel, el hotel que hay, que se llama Termus, tiene habitaciones que desde el principio te dice que son habitaciones seguras. Tiene médicos, una lancha a motor para llevar lejos a los huéspedes del hotel si es que el entorno se vuelve inhabitable. Luego te va dando pistas de que hay algo que puede pasar. Se puede volver inhabitable el lugar. Los huéspedes están allí para protegerse, pero saben que se tienen que proteger de eso que es posible que pase y que sería terrible, y que poco a poco nos vamos a ir enterando de lo que se trata. Se trata ni más ni menos que de una explosión atómica mundial o terrícola, se podría decir, ¿no? De modo que están allí para protegerse de esa posible explosión. Pero se encuentran que tienen que protegerse de más cosas. Piensan que van a estar allí aislados, ricos, tranquilos, pero hay muchos supervivientes que saben que existe ese lugar y quieren llegar allí y salvarse también, igual que se están salvando unos pocos ricos. De modo que hay una tensión muy grande desde el principio porque no se dice con claridad lo que está pasando y lo vamos descubriendo poco a poco por las tensiones que hay entre los huéspedes. De repente uno, por ejemplo, se escapa porque cada huésped a su vez tiene su mundo, tiene sus problemas, tiene sus afectos o sus desafectos. Es todo tensión. Y lo que llega del exterior son frases como lo sucedido lo ha calcinado todo. O sea, están allí encerrados, son muy ricos, tienen la suerte de estar en un hotel de lujo y ellos están allí, no les ha pasado nada. Pero oyen en esa situación que lo sucedido lo ha calcinado todo. Eso quiere decir que no se pueden mover de allí y no tienen ningún sitio donde ir, aunque sean riquísimos. Y no cabe esperar ningún cambio. Es como si todo el mundo, algo que también se transmite de forma muy certera, parece que se ha congelado en un instante, en el mismo instante en que se produjo la catástrofe. Se habla así, se habla de la catástrofe. Y es fácil que el lector deduzca que la catástrofe ha sido una explosión nuclear a nivel mundial. Y los que han quedado, los que hemos quedado, habla en primera persona del plural, podemos deambular por el inmenso cristal negro, pero no tenemos forma de transformarlo. O sea, es como estar encerrados en una burbuja, pero es una burbuja negra donde no se está bien, no se ve, no se respira, se tiene miedo, pero no puedes hacer nada porque si te vas también es peor. De modo que todo está calcinado y también las personas se transmite la sensación de que aunque hayan quedado algunos vivos, como estos que están en este hotel de lujo, también las personas están calcinadas y se habla, la verdad es que es un libro sobrecogedor. Está escrito en los años 60. Yo no sé si probablemente, no lo sé seguro, pero es muy probable que en los años 60 hubiera una especial tensión entre las armas nucleares de uno y otro bloque Sí, y en Europa. además, en buena medida también es una edad de oro de la ciencia ficción. También. O sea, esa fue una época muy buena de la ciencia ficción. Se escribieron grandes libros de ciencia ficción y muchos de los libros, además, eran libros que tenían presente la amenaza nuclear. Es decir, Sí. las novelas que tienen que ver con un mundo que desaparece, con un mundo que se ve engullido por un desastre nuclear, por una sociedad que viene después. Aparecen varias novelas y además son muy buenas. Yo creo que esa fue una etapa absolutamente de oro de la ciencia ficción, que luego ha ido derivando hacia otro tipo de literatura más de carácter mágico, etcétera, que yo no tengo nada claro que sea mejor. Pero en esa época, y tiene mucha lógica, había toda esa tensión, bueno, pues por la posibilidad de acabar en un holocausto nuclear.
Sí, efectivamente. Responde yo lo que me ha fallado mirar los nombres para ver quién estaba en cada bloque y quién era el responsable, y luego ya me ha absorbido tanto el final de la novela que lo he dejado. Pero sí había mucha tensión, era una época que incluso se hacían chistes, sobre el tema, o decían que en cualquier momento, bueno, los padres, por ejemplo, si se enfadaban mucho, decía: "Ay, sí, no vas a salir y además te da igual, si en cualquier momento vamos a volar todos por los aires", cosa que no entendíamos en absoluto lo que nos querían decir. Pero sí, era una época de muchísima tensión, de gente que decía si era mejor estar en otro lugar en vez de en Europa, siendo Europa un lugar tan conflictivo y con una guerra mundial tan cercana. Gente que hablaba de islas. Fíjese, en esa época se hablaba mucho de gente que quería irse a islas desiertas, que era lo seguro. Lo seguro era irse a islas desiertas en esa época. Y precisamente este libro de esa época habla de cómo un grupo de ricos, de potentados, en una isla que es solo para ellos, que se supone que están a salvo, no están a salvo tampoco. Y da un paso más, que es lo interesante. Es muy dudoso que estén a salvo de una posible intervención nuclear, pero de lo que no están a salvo es de ellos mismos. Estén donde estén, sean ricos o pobres, nunca se está a salvo de uno mismo. Siempre eres tú con tus problemas, con tus miedos, con los temas que no has superado en la vida, con los recuerdos, con las cosas que has dejado sin hacer y en los momentos claves. Todavía tienes esos momentos de quizás si saliera de aquí, quizás si en estos momentos yo podría arreglar alguna cosa de las que me he dejado sin hacer. Es decir, parece que el género humano o todos nosotros estamos siempre a medio hacer nosotros, a medio hacer las cosas que tenemos que hacer, y hace falta la amenaza de algo realmente terrible para que tengamos la lista, entre comillas, en la cabeza de lo que tendríamos que hacer. La mayoría nos daríamos cuenta de que ya es imposible, ya no puedes hacer nada, pero todavía hay una minoría de desesperados porque es muy grave lo que han hecho o lo que no han hecho, y piensan que tienen que salvarse, tienen que salir de allí y en el último momento hacer algo que les queda por hacer, aunque les cueste la vida antes que a los demás, porque la vida les va a costar a todos. Pero por lo menos solucionar algo. Entonces, transmite muchos sentimientos humanos reconocibles en este sentido de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, de qué sirve el dinero y la riqueza en determinadas circunstancias cuando no solamente no puedes salvarte tú, sino no puedes salvar a las personas que más quieres. ¿De qué sirve? Nada sirve de nada, incluso la generosidad. ¿De qué sirve que haya personas buenas y generosas que te den la oportunidad de salvarte? Si tú no te vas a dar cuenta porque estás ciego pensando en ti, en tus cosas, en tu dinero, en lo que has dejado y ni siquiera te das cuenta de cómo podrías salvarte. Es un análisis del ser humano realmente muy interesante porque además la novela está escrita de una forma muy escueta, muy sopesada, se utilizan muy pocos términos, no se recrea en absoluto, no hay grandes parrafadas, hay intervenciones, los diálogos son muy concisos, eh, y transmite, de esa manera, transmite la sensación de no tenemos tiempo. No estamos ya, la novela tiene pocas páginas, tiene 200 y pico páginas. Si hubiera tenido 400, pues parece que para tratar este tema de una posible explosión nuclear y el final del mundo correspondiente, se podrían escribir 400. Por supuesto que se podrían escribir las que el autor decida o le salgan, entre comillas. Pero en este caso no, se va tanto a lo esencial, es el último momento y se está tratando todo lo que es esencial. Y la novela y lo que les pasa a cada uno de los que están allí y la sensación de miedo y los pocos que se van acercando, todo eso se puede tratar perfectamente y está muy bien hecho esto en las 200 y pico páginas que tiene esta novela.
De modo que Holm, el autor, va jugando con esta distopía, es una distopía que deja en evidencia cómo es nuestra sociedad, cómo era su sociedad, que es lo que le interesaba a él, pero de paso vemos cómo es la nuestra ahora, que ya han pasado, se escribió en el 67, fíjese los años que han pasado y todavía nos podemos identificar perfectamente. Y muchas cosas, algunas cosas son positivas, sigue habiendo gente buena, muchos queremos el bien para el prójimo, pero muchos queremos el bien para el prójimo. Pero cuando ese bien va a alterar el nuestro, nuestra tranquilidad, nuestra existencia, eso nos deja gusto o nos causa malestar. Es decir, alguien se va a beneficiar a costa de que yo voy a estar peor. ¿Eso lo aceptamos? No, la verdad es que no lo aceptamos. ¿Por qué? En realidad es lógico. El instinto más básico del ser humano es el de la supervivencia, y esa supervivencia aflora en cuanto hay el más mínimo atisbo de peligro, de que esa supervivencia no sea posible ni para ti ni para las personas que te importan realmente. De modo que en una situación crítica como esta es cuando empiezan a verse muy claras todas las debilidades humanas, todos los demonios que llevamos encerrados dentro de nosotros, hasta qué punto dependemos de los otros, los necesitamos o no los necesitamos en determinados momentos, hasta qué punto somos capaces de darnos cuenta cuándo los otros nos necesitan o no, y cuándo estaríamos dispuestos a hacer algo. De modo que trata muchos temas muy, muy humanos, muy reconocibles. Es uno de esos libros, es muy de una época determinada. En los años 60 también se hacían muchos libroforums, se acordará usted. Muchísimo, y Muchísimo. Cineforum. Es que Sí, yo creo que los años 60 y 70 fueron la edad de oro de los libroforos y los cineforos. Sí. Y vamos a ver, yo lo recuerdo, sé que eran muy modestos, si se quiere, en cuanto a la factura de los actos, y yo creo que también muy, muy ingenuos, además. Pero denotaban un interés cultural que yo no estoy seguro de que ahora exista en España. Sinceramente, ¿eh? O sea, yo no veo ahora a la gente claro. a un cineforo, un libroforo. Luego también, como había censura, ¿para qué queremos más? O sea, ya ir a un sitio donde se pudiera hablar, y además se pudiera hablar en términos intelectuales, y de una película o de un libro que se le había deslizado entre los dedos a la censura de Franco, pues claro, tenía unos alicientes que ahora francamente pues no existen. Yo he estado incluso a finales de los 70, a finales de los 70 había un colegio mayor que todas las semanas proyectaba películas buenísimas, y entonces yo iba con amigos, y llegaba en un momento que un amigo tenía un amigo que era no sé qué, total, que llegaba un momento determinado en que alguien se acercaba a uno de nuestro grupo y decía: ir saliendo muy discretamente y de 2 en 2 como si no tuvierais nada que ver, pero que en 5 minutos íbamos saliendo, y después pues llegaba la policía y se armaba. Es que esto duró hasta la transición. O sea, duró hasta la transición y desapareció con la transición. O sea, yo creo que es algo que desaparece ya en el año 77, 78, 79. Eso desaparece, aunque todavía hubo coletazos. Sí, ya lo creo que hubo. Hubo alguna película que era una tontada absoluta, y hubo manifestaciones y la policía y cosas de este tipo, ¿no? Y hay que recordar que esa fue la época en que los españoles pudimos ver El gran dictador de Chaplin, que tiene una cosa verdaderamente delito, o pudimos ver El senderos de gloria de Kubrick y Kirk Douglas. Entonces, claro, pues en un momento determinado un libroforo sobre Johnny tomó su fusil, que vista con el paso del tiempo ha envejecido fatal, pero en aquel momento pues era el cine pacifista casi en estado puro, pues hombre, tenía su aquel. Quien dice eso dice Las manos sobre la ciudad, o en fin, otras películas
que algunas siguen siendo buenas y otras yo las he vuelto a ver y yo he pensado, pero qué castaña era esta película, cómo nos Sí. podía emocionar, pues por el momento en el que vivíamos. Sí, y acuérdate, los cines de arte y ensayo, que ya no existen, que yo sepa, yo creo que ya no hay cines de arte y ensayo. A lo mejor es que los llaman de otra manera, no lo sé. En fin, vamos a No, no volver a... existen, no No existen. existen, no existen. Quedan algunos cines que proyectan películas en versión original, bastantes menos de los que había en los 70, ¿eh? Todo hay que decirlo para los que no lo sepan. Y los cines de arte y ensayo era la excusa que tenían para liberalizar algo las películas que se veían en España y entonces pues que pudieras ver, por ejemplo, alguna película donde salía un desnudo, ¿no? O sea, por ejemplo, Cuerno de Cabra, que era una Mm. película de un país del este de Europa que no recuerdo, no sé cuál era, donde aparecía una violación y la película no estaba mal. Cuerno de Cabra era una película que no estaba mal. Bueno, pues Cuerno de Cabra, pues la excusa para que pudieras ver la película entera, violación incluida, era precisamente que era en un cine de arte y ensayo y encima la película, pues no recuerdo si era en serbio o algo de este tipo, ¿no? En fin, era, y claro, eso desapareció. En el momento en el que desapareció la censura en el cine, pues el arte y ensayo se acabó. Ya está. Así es. Bueno, pues volvemos a Termus, a esta sociedad apocalíptica o post-apocalíptica, porque no está claro si ya ha pasado algo y los que están llegando son los supervivientes o todavía tiene que pasar algo más. Lo que sí está claro es que hay radiación nuclear, está claro que hay miseria y en una situación tan compleja como esta, radiación nuclear y miseria y una serie de personas que quieren sacarte de tu paraíso, entre comillas, el hotel maravilloso que se habían buscado los ricos, pues ahí tienen que surgir muchos conflictos. Mientras corre el champán y el coñac, porque todo eso se sirve sin complicaciones, como si nada hubiera pasado. Esto también se trata muy bien. Ese afán que tienen las personas que tienen poder social y económico de actuar como si nada hubiese pasado. Pero luego todo el mundo, casi todo el mundo tiene una grieta, una pequeña grieta que le hace tambalearse el miedo por no volver a tener lo que tiene, el miedo por las personas que ha perdido, en fin, que no... Es muy difícil la solución en determinados momentos. Es como que llegue, es una especie de fin del mundo, pues que llegue el fin del mundo y haya personas que digan, pues estamos en el fin del mundo, pero seguro que a mí todavía me da tiempo a hablar con fulano, a resolverlo de mengano y a ver si puedo irme de este mundo bebiéndome el mejor coñac del mundo. Pues son cosas pueriles, a veces infantiles, otras veces muy tristes. Se piensa también en lo que hubiera podido ser otro mundo. Es algo que también nos pasa cuando estás a punto de perder lo que tienes. Piensas, y si hubiera podido, y si hubiéramos podido construir otra cosa. Y sí, hay que buscar a lo mejor no los valores y las ideas y los fundamentos que hemos buscado, sino otros diferentes. Y si tenemos que buscar la libertad y el bienestar para todos, en vez de la riqueza para unos pocos, que somos muy buenos y luego vamos a dar trabajo a muchos, pero igual no es eso lo que teníamos que haber hecho. En fin, se van preguntando muchas cuestiones, salen muchas dudas, pero todo con un lenguaje muy sucinto. Es raro encontrar un párrafo que tenga más de 5 o 6 líneas. Es muy ágil la lectura y ya le digo que el gran mérito es este escenario post-apocalíptico, es decir, que ya ha pasado algo. La isla esta es lo que queda después de lo que ha pasado y de vez en cuando llega alguien que ha sobrevivido de aquello
y quiere quedarse allí. Y es como están respondiendo los ricos que han conseguido eso respecto a esa gente que quiere quedarse en su paraíso. Todo eso es lo que vamos a ir viendo, cómo se comportan estas personas y qué es lo que consiguen estas personas. De modo que es un libro muy interesante y muy bien escrito. Sobre todo, insisto en esto, está muy bien escrito, no sobra ni falta ni una sola palabra. Y además del léxico está el ambiente. Hay un momento en que alguien dice, hace mucho calor y no hay luz ni oscuridad. Y de verdad, don César, que a mí me da un calor impresionante y un agobio impresionante, porque después de lo que había leído antes, respondía también esta frase corta a todo lo que estaba viviendo en la novela, a toda esa inquietud, el desasosiego, la incertidumbre. Todo eso se cierra con, es que hace mucho calor y no hay luz ni oscuridad. Fíjese, no hay luz ni oscuridad, que es lo contrario. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? Desasosiego, incertidumbre. En fin, es muy interesante para quienes Parece les que está gusten. usted describiendo el infierno. Sí, lo he pensado mientras pensado? lo leía mientras lo leía. Sí. Entonces he buscado a ver si podía haber algo más como para que fueran alusiones, pero no puedo confirmar que sean alusiones. Seguramente dependerá de la lectura de cada uno. Y que indudablemente lo que están describiendo es el infierno. El infierno es lo que se les viene encima. Ellos se construyen un paraíso artificial. Y los que están en el infierno son los que intentan salir de allí porque han sufrido la radiación y quieren llegar a un sitio seguro, y están saliendo del infierno de la radiación nuclear y quieren asaltar el paraíso de los ricos. Hay un infierno y hay un paraíso. Un infierno y un paraíso. Es interesante el libro, es uno de esos libros es que es muy de su época, de los años 70, bueno, 60, es del 67, creo que he dicho 67, del Libroforum. Es del Libroforum, a pesar de ser un libro corto de 200 y pico páginas, pues se podría estar hablando sobre él y planteando cuestiones diferentes durante un par de horas o 4 o más, quién sabe. Bueno, don César. Sí, la verdad es que sí suena ese tipo de libro. Sí suena ese tipo de libro, sí. Los que Totalmente. hemos estado en libroforos, pues efectivamente lo olfateamos. Los que no han estado nunca en un libroforo, pues evidentemente no tienen esto claro, ¿no? En aquella época sería fantástico este libro. Imagínese discutiendo por qué esos ricos son ricos, qué derecho tienen a ser ricos, cómo han conseguido sus riquezas, tienen derecho a aislarse y a dejar a la gente fuera que no tiene nada, los que están fuera, pues luego vendría el otro grupo, y tienen derecho y entraría a contaminar, los pocos que no están contaminados los van a contaminar esta gente, y tienen, en fin, se habla de sentimientos también, de personas que han dejado fuera y que pensando que, pues por lo que fuera, no se dan muchas explicaciones, pero se recuerda a personas, cada uno, a alguien, a una mujer, a una hija, a alguien a quien tendría que haber avisado, una mujer con la que ya no, una exmujer, una hija que hace tiempo dejó de tratar a su padre, y entonces el padre se ha ido a un sitio como este y no se le ha ocurrido por qué las iba a llamar si ya no habla con ellas ni le importan, y cuando está allí es cuando empieza a pensar, realmente no me importan, realmente no las tendría que haber llamado, no tendrían que salvarse. Si yo me salvo, no me voy a acordar toda la vida de estas personas a las que yo no he avisado. Es un libro muy, muy curioso, muy curioso. Sí, lo creo. Bueno, pues, ¿qué tenemos? No sé si para niños o para jóvenes. Para niños, un alivio. Una enciclopedia de la Tierra. Vamos a lo real. Enciclopedia de la Tierra.
todo lo que se necesita saber sobre el planeta Tierra en una enciclopedia que tiene 16 páginas, pero en esas 16 páginas hay más de 200 solapas. Es que me entusiasman, como usted sabe, yo tengo muchas ganas de algún día tener un nieto, pues me imagino a un niño pequeñito levantando solapas y viendo qué es lo que hay debajo, y es una maravilla. De modo que todo esto sirve para ver cómo funciona el tiempo, cómo funciona el clima, para ir recorriendo las capas de la atmósfera. Es como una versión muy positiva del de adultos. O sea, si sobrevivimos, dirían los adultos de la novela anterior, vamos a tener libros como estos para que nuestros niños sepan cómo funciona el tiempo y el clima y qué es lo que no tenemos que hacer o si tenemos que hacer. Bueno, entonces en este libro de niños, para niños, se ve también cómo las plantas van transformando nuestro planeta, la increíble diversidad del reino animal y cómo podemos vivir de forma que maltratemos en la medida de lo posible, lo menos posible, todo el entorno y todo lo que tenemos la suerte de disfrutar ahora. Es un libro que lo pueden leer los niños entre 6 y 12 años. Es un abanico amplio. Van a disfrutar tanto los más pequeños que los de 12 años. Y a pesar de estas 12 páginas, se puede aprender muchísimo, se aprenden muchísimas cosas. Es la ventaja de estos libros para niños, porque las informaciones son concisas, con todo lo esencial, y luego las imágenes tienen tanta fuerza y tanta carga que el niño va asociando lo que acaba de leer con una imagen y afortunadamente eso se queda. De modo que de Ruth Martin, Enciclopedia de la Tierra, ilustrador Joan Le, en editorial SM. Bueno, pues me parece interesantísimo y fíjese, ya que ha traído usted la Tierra, yo lo que voy a hacer es que le voy a dejar con los planetas. Le voy a dejar con uno de los planetas de Gustav Holst, esa composición en la que dedicaba un movimiento de la obra a cada uno de los planetas y, en fin, además el más conocido, el Júpiter, para que vea. Y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante, doña Sagrario. Que pase usted un muy buen fin de semana. Igualmente, don César, hasta el lunes. Y con estos compases extraordinarios de los planetas de Holst hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosas útiles. Y como siempre, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora, y nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.